Hola, qué bueno encontrarnos para esta conversación a fondo. Hoy vamos a meternos con un tema central de la fe cristiana. Es el tercer artículo del credo, ese que habla de cómo fue concebido y cómo nació Jesús. Nos vamos a guiar por una reflexión muy interesante que viene de la comunidad cristiana Redil Norte. Un tema fundamental, sí, señora. El pedacito del credo que vamos a explorar dice que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María. Y para arrancar, fíjate, me quedó sonando esa pregunta tan directa que, según la fuente, un niño le hizo a su pastor. Pastor, ¿y cómo pudo nacer Jesús si no tenía papá? Qué buena pregunta, directa al grano. Pues sí, esa pregunta tan sencilla nos pone de frente con esa tensión que a veces se siente entre lo que creemos por fe y lo que nos dice, pues, la lógica o la ciencia, ¿no? Claro, el choque entre lo natural y lo sobrenatural. Pues bien, la idea hoy es precisamente esa, tratar de desentrañar qué significa realmente esta afirmación y por qué es tan importante para la fe. Así que, bueno, vamos a meterle el diente a esto. Claro que sí. Porque al decir esas palabras, pues estamos confesando nada menos que el misterio de la encarnación. Es el momento increíble en que el Hijo Eterno de Dios, que siempre existió, toma nuestra naturaleza humana, se vuelve uno de nosotros, para poder ser nuestro Salvador. No es un detalle menor, ¿eh? Es el corazón mismo de la historia de la redención. O sea que lo primero que estamos afirmando es algo gigantesco, que Jesús es al mismo tiempo verdadero Dios y verdadero hombre. Exacto. Como dice el Evangelio de Juan de una forma muy linda, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. No es un héroe ni un ser intermedio, vamos. Exacto. Y el libro de Hebreos nos da otra cara de esa humanidad, que es clave. Dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fíjate qué importante. Es un Salvador divino, con todo el poder de Dios, pero a la vez es alguien que entiende nuestras luchas, nuestras tentaciones, porque las vivió. Las vivió en carne propia, aunque nunca pecó. Eso da un consuelo tremendo, ¿verdad? Saber que nos entiende desde adentro. Sin duda. Ahora, el segundo punto clave de esta confesión es que este nacimiento es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Así es. El relato de Lucas es muy claro. Cuando el ángel le habla a María, le dice, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¡Qué palabras! Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios». Esto nos grita que la salvación no es algo que nosotros empezamos o logramos. No depende de nuestros méritos, ¿eh? Es pura gracia de Dios actuando de una manera milagrosa, un acto creador de Dios metiéndose en nuestra historia. Y eso conecta directamente con el tercer punto. No fue algo improvisado, sino el cumplimiento de una promesa profética hecha, vamos, mucho tiempo atrás. Totalmente. Siglos antes, el profeta Isaías había anunciado algo que sonaba imposible. En Isaías 7:14 leemos, «Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel». Emmanuel. Y Emmanuel significa precisamente Dios con nosotros. Así que el nacimiento virginal no es un hecho aislado y raro, sino la prueba de que Dios cumple lo que promete, incluso cosas que parecen desafiar toda lógica humana. Nos da una base firme para confiar en su palabra. Qué poderoso ver cómo se conecta todo. Y el cuarto punto nos lleva a un concepto que suena un poco técnico quizá, pero que es esencial para entender quién es Jesús, la unión hipostática. ¿Cómo podemos entender eso de forma más sencilla? Es un término teológico, sí, pero lo que busca explicar es algo fundamental. A ver, significa que en la única persona de Jesucristo se unen dos naturalezas completas, la divina y la humana. O sea, Piensa en ello. Él es 100% Dios y 100% hombre al mismo tiempo. Estas dos naturalezas no se mezclan, no se confunden, pero tampoco están separadas. Están perfectamente unidas en Él. Ya desde hace siglos, los cristianos han tratado de expresar este misterio. Por ejemplo, una confesión histórica como la Bautista de Londres de 1689 lo dice así más o menos. El Hijo de Dios tomó sobre sí la naturaleza del hombre, siendo concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de la sustancia de ella. vale.
Lo importante es entender que esto muestra que Jesús no era Dios, digamos, disfrazado de hombre, ni un hombre que luego se volvió Dios. No, era ambas cosas plenamente desde su concepción. Entender eso cambia todo sobre cómo vemos a Jesús. Entonces, resumiendo un poco este primer bloque, cuando decimos concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, ¿estamos afirmando que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros? Eso es. Que su llegada al mundo fue un milagro directo del Espíritu Santo, que nació de una mujer real, María, que es totalmente Dios y totalmente hombre, y que por todo eso Él es el Salvador perfecto que necesitábamos. Exactamente. Cada palabra de esa frase tiene un peso enorme y unas implicaciones profundas. Bueno, pero el credo no solo es para decir lo que sí creemos, también sirve para defender la fe de ideas que la distorsionan. Y aquí es donde la cosa se pone bien interesante, porque este artículo en particular le sale al paso a varios errores que han circulado y, bueno, algunos que todavía sonan por ahí. Así es. El credo también tiene una función apologética, de defensa. Y este artículo pues refuta varias ideas que minimizan quién es Jesús. Por ejemplo, la negación naturalista. La más básica, digamos. Es la idea más simple, que Jesús nació normalito, de papá y mamá, y que lo del Espíritu Santo es un adorno. El credo dice no, fue concebido por obra del Espíritu Santo. Lucas 1:35. Fue un milagro desde el inicio. O sea que niega de raíz la intervención divina especial en su origen. ¿Correcto? Luego está la explicación mitológica comparativa. Hay quienes intentan decir, eso del nacimiento virginal es como los mitos antiguos de los griegos o romanos, donde un dios tenía un hijo con una humana. Sí, eso se oye a veces. Pero la diferencia es gigantesca. Esos mitos paganos suelen ser caprichosos, a veces hasta violentos. Lo que narra el Evangelio se presenta como un acto santo, único y sobre todo como el cumplimiento histórico de una profecía específica. Isaías 7:14, que Mateo cita explícitamente en el capítulo 1. No es un mito más, sino un evento anunciado y registrado como historia. Justamente. También combate la hipótesis del padre humano desconocido. A lo largo de los siglos no han faltado intentos, a veces con mala intención, de insinuar que María quedó embarazada de algún soldado romano o de otro hombre, buscando ensuciar la historia. Claro. El credo reafirma: Jesús fue fruto del poder creador del Espíritu Santo, no de una relación oculta. Y dentro del mismo pensamiento cristiano, también ha habido corrientes que chocan con esto, como el llamado liberalismo teológico. Sí, sobre todo a partir del siglo XIX, con el auge del racionalismo, pues algunos teólogos empezaron a ver la concepción virginal más como un mito piadoso, una forma bonita de decir que Jesús era especial, pero no como un hecho literal. Como una metáfora. Exacto. Argumentaban que los milagros no encajaban con una visión moderna. Pero como bien señala la reflexión que estamos usando, quitarle el milagro a la concepción es en el fondo quitarle la base a la encarnación. El credo insiste: Jesús fue Dios y hombre desde el primer momento de su existencia humana, y eso comenzó con un milagro. Entiendo. ¿Y hay otras interpretaciones que este artículo rechace? Digo, para tener el cuadro completo. Hay un par más que vale la pena mencionar brevemente. Están las interpretaciones esotéricas o simbólicas, que dicen que esto no pasó de verdad, sino que es un símbolo de la pureza de María o de que todos podemos concebir a Cristo en nuestro corazón. Son ideas bonitas, quizás, pero vacían de contenido el relato bíblico, que habla de un evento real en una mujer real. Le quita la historicidad. Exacto. El credo defiende esa historicidad. Y más recientemente, surgió hasta la idea del semen de José, que sugiere que Dios usó de forma milagrosa el semen de José. Pero esto contradice de frente lo que dice la Biblia, que fue concebido sin intervención de varón por obra exclusiva del Espíritu. Queda claro entonces que esta frase del credo es como un muro de contención contra cualquier intento de rebajar a Jesús, de quitarle lo único y milagroso de su origen como Dios hecho hombre. Exactamente. Protege la singularidad de quién es Él y de cómo vino al mundo. Es crucial. Ahora pensando en esto, ¿cómo nos diferencia esta creencia de otras formas de ver el mundo o de otras religiones? Es clave ver no solo lo que creemos, sino cómo eso nos distingue, ¿no? Es un punto muy importante, sí. Creer esto marca diferencias claras con otras visiones. Por ejemplo, pensemos en el Islam. El Islam reconoce a Jesús, ¿verdad? Pero, ¿cómo ven su nacimiento? El Islam sí reconoce que Jesús nació de una virgen, y lo tienen como un gran profeta, Isa.
pero niegan rotundamente que sea Dios, o el Hijo de Dios en el sentido cristiano. Para ellos, afirmar eso es casi una blasfemia, lo llaman shirk. Vaya. Creen que Jesús fue un profeta importante, sí, pero que anunció la venida de Mahoma. El contraste cristiano es total. No basta con admirar el milagro del nacimiento. Confesamos a Jesús como el Hijo eterno de Dios, el único Salvador, la culminación de todas las promesas de Dios, no solo un profeta más en la línea. La diferencia es abismal. Un gran profeta versus Dios mismo hecho hombre para salvarnos. Totalmente. Ahora miremos hacia el judaísmo. Ellos obviamente no aceptan a Jesús como el Mesías, por lo tanto rechazan que la profecía de Isaías 7:14, la Virgen concebirá, se haya cumplido en él. Claro. Hay toda una discusión teológica e histórica sobre si la palabra hebrea original, alma, significa estrictamente virgen o simplemente mujer joven. Sin embargo, es un hecho que la traducción griega de la Biblia hebrea que circulaba en tiempos de Jesús, la Septuaginta, usó la palabra pártenos, que sí significa inequívocamente virgen. Ah, mira. Y es esa versión la que cita Mateo para decir, miren, esto es lo que había anunciado Isaías. El judaísmo, pues, sigue esperando a su Mesías. Mientras que la fe cristiana afirma con contundencia, el Mesías ya vino, y su entrada al mundo fue precisamente como se anunció, naciendo de una virgen. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Correcto. Y hay un tercer contraste que es importante mencionar, incluso dentro del ámbito que se considera cristiano, con algunas enseñanzas del catolicismo romano. Aquí hay puntos en común, pero también diferencias de énfasis importantes, cierto. Ambas tradiciones creen en la concepción virginal. Sí, ambas afirman la concepción por obra del Espíritu Santo y el nacimiento de la Virgen María. Eso está claro. Pero el catolicismo romano ha añadido a lo largo de los siglos dogmas sobre María que no se encuentran explícitamente en la Biblia. Uno clave es la virginidad perpetua de María, definido oficialmente en el Concilio de Letrán allá por el 649 después de Cristo. Este dogma dice que María fue virgen antes, durante y después del parto de Jesús. ¿Y cuál es la objeción que se plantea desde la perspectiva de la fuente que estamos usando, de Redil Norte? La preocupación principal, desde una perspectiva evangélica como la de ellos, es que estos dogmas adicionales sobre María pueden terminar desviando la atención que le corresponde únicamente a Cristo. Se argumenta, por ejemplo, que Mateo 1:25 dice que José no la conoció sexualmente hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Ese hasta. Esa palabra, hasta, parece sugerir que después del nacimiento de Jesús, su matrimonio con José tuvo una relación normal. Además, los evangelios mencionan varias veces a los hermanos y hermanas de Jesús, por ejemplo en Marcos 6 o Mateo 13. Sí, eso sale en los textos. Y la misma María, en su hermoso cántico en Lucas, dice, «Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador». Ella misma se reconoce como alguien que necesita salvación. Entonces, el punto sería que si bien se honra muchísimo a María como un ejemplo increíble de fe y obediencia, el foco del credo y de la Biblia está en la obra milagrosa de Dios a través de ella, pero centrada en Jesús. Exacto. La virginidad fue clave para la concepción del Mesías, pero añadirle dogmas posteriores podría correr el riesgo de elevar a María a un lugar que la Escritura no le da. Es eso. Esa es la perspectiva, sí. Se honra a María como la sierva escogida y bendecida por Dios, un modelo de fe, sin duda. Pero el centro de la adoración, la fuente de la salvación y el protagonista absoluto de este artículo del credo es Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado por obra del Espíritu Santo. Muy claro el contraste. Ahora, vamos a aterrizar todo esto, más allá de la teología y las comparaciones. ¿Qué impacto tiene creer esto en la vida diaria? ¿Por qué debería importarnos hoy, en pleno siglo XXI? Las implicaciones prácticas son enormes y tocan las fibras más sensibles de nuestra experiencia espiritual. Aquí es donde vemos los beneficios profundos de aferrarnos a estas doctrinas centrales. Primero, está la dimensión de la salvación. A ver. Como dice 1 Timoteo 2:5, necesitamos un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Para poder salvarnos, necesitábamos a alguien que fuera Dios, con el poder para vencer el pecado y la muerte, y que fuera hombre, para poder representarnos. Las dos cosas. Exacto. La concepción virginal es la garantía de que Jesús cumple esos dos requisitos a la perfección. Nos asegura que tenemos un Salvador completo y suficiente. Eso da una seguridad fundamental a la fe, ¿no? Como una base sólida. Totalmente. Y eso nos lleva a la seguridad en un Salvador real.
Vivimos en tiempos de fake news, de realidades virtuales, donde todo parece cuestionable. Afirmar que Jesús fue concebido milagrosamente y nació de una virgen es afirmar que nuestra fe no se basa en un mito bonito, sino en una persona real, histórica, que además es divina. Mm, Esto da una firmeza increíble, sobre todo quizás para gente joven que se pregunta si esto no será solo un cuento más, ¿sabes? claro, claro. También mencionabas la esperanza frente a la culpa y el fracaso. ¿Cómo conecta eso? Conecta de forma muy directa. Mucha gente vive aplastada por la culpa, por errores del pasado, sintiendo que no son suficientemente buenos para Dios. La concepción virginal nos recuerda que la salvación no empezó por nuestros méritos o nuestra pureza, sino por una iniciativa radical y sobrenatural de Dios. Deno de arriba. Exacto. Cristo nació sin pecado, precisamente para poder tomar nuestro lugar y cargar con nuestra culpa. Creer esto libera la conciencia de una manera poderosa. Nos dice que la base de nuestra relación con Dios es su gracia, no nuestro desempeño. Eso es liberador, sí. Y también hay una inspiración para vivir en pureza, ¿verdad? Claro. En una cultura que muchas veces trata la sexualidad como algo sin importancia, casi como un producto de consumo más, la historia de la concepción virginal nos muestra el valor inmenso que Dios le da a la santidad, a la consagración. Nos inspira a valorar nuestro cuerpo, nuestras relaciones, a buscar vivir con integridad. Ujú. No desde un legalismo que juzga, sino desde el deseo de honrar a Dios con toda nuestra vida, sabiendo que Él se agrada y obra en quienes buscan guardarse para Él. Y la confianza en un Dios que hace lo imposible. Eso resuena mucho hoy en día. Muchísimo. En un mundo lleno de ansiedad, de problemas que parecen no tener solución, recordar el milagro fundacional de nuestra fe es vital. Las palabras del ángel a María siguen vigentes, porque nada hay imposible para Dios. Lucas 1:37. ¡Qué potente! Creer en la concepción virginal nos entrena para confiar en un Dios que opera más allá de nuestra lógica y nuestras limitaciones. Nos anima a llevarle nuestras propias situaciones imposibles, creyendo que Él puede actuar. Y finalmente, la identidad como hijos de Dios. Así es. El Hijo Eterno de Dios se hizo hombre, nació de una virgen para que nosotros, que estábamos lejos, pudiéramos ser adoptados en la familia de Dios. En un mundo obsesionado con la identidad basada en logros, en likes, en la opinión de los demás, Uf, sí. el credo nos ancla en nuestra verdadera identidad. Somos hijos amados de Dios por pura gracia, gracias a que Jesús se hizo uno de nosotros. Y la reflexión original lo dice de una forma muy bonita. El nacimiento virginal de Jesús no es un detalle antiguo. Es una verdad viva que nos da seguridad, perdón, pureza, esperanza e identidad en un mundo que nos quiere robar todo eso. Esos son beneficios espirituales muy concretos, vamos. Y añade algo clave sobre la dirección de la salvación. El milagro de la encarnación nos enseña que la salvación no nace de la tierra hacia el cielo, o sea, de nuestros esfuerzos hacia Dios, sino que vino del cielo hacia la tierra en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Esa imagen es poderosísima. Cambia la perspectiva por completo. Totalmente. La aplicación final es rendirnos a esa realidad. Confesar este artículo del credo es reconocer que toda nuestra esperanza descansa en el poder y la gracia de Dios manifestados en Jesús, no en nosotros mismos. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Y eso nos llama a vivir no bajo la presión de ganarnos algo, sino en la libertad de la obediencia agradecida a aquel que se hizo carne por amor a nosotros. Ha sido un recorrido muy, muy enriquecedor. Queda claro que decir concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, es mucho más que repetir una frase antigua. Es afirmar una verdad que es el fundamento de nuestra salvación, que nos defiende de errores y que tiene implicaciones enormes para cómo vivimos cada día, llenándonos de seguridad, esperanza e identidad. Y precisamente porque entender estas doctrinas fundamentales es tan vital para la vida cristiana, pues queremos contarles que este análisis se basa en una serie de conferencias sobre el credo apostólico que se están llevando a cabo en la Iglesia Cristiana Redil Norte. Ajá.
Si estos temas les interesan y quieren profundizar más, bueno, les invitamos cordialmente a asistir. Se está explorando el credo artículo por artículo y es una oportunidad excelente para fortalecer las bases de la fe y experimentar estos beneficios espirituales de primera mano. Sí, para quienes quieran más información sobre las conferencias, los horarios o la iglesia en general, pueden visitar el sitio web redilnorte.org. Ahí encuentran todos los detalles. Es redilnorte.org. Perfecto. Y para cerrar, les dejamos una pregunta para reflexionar. Si Dios pudo hacer realidad el imposible más grande de la historia, que Él mismo se hiciera hombre naciendo de una virgen, ¿qué imposibles en nuestra vida personal, familiar o comunitaria estamos invitados a confiarle hoy, creyendo que para Él, de verdad, no hay nada imposible? Buena pregunta para quedarse pensando. Con esa inquietud, nos despedimos por hoy. Hasta la próxima. Hasta la próxima.